nos tomamos una taza de café con inteligencia artificial y tengo por supuesto al costado ya mi invitado de lujo del día de hoy, a Carlos Fernández García, quien nos va a hablar de este tema en tendencia, la inteligencia artificial. Carlos, encantado de tenerte en el café y conversar. Muchas gracias. No sabes lo importante que es para mí tomar una taza de café. Estamos esperándola, pero supongo que debe ser en el otro bloque. Y con inteligencia artificial. Y lo tomaremos con mucha inteligencia al menos. ¿Quién es Carlos Fernández? Cuéntame, Carlos, de ti. Cuéntanos de ti. Bueno, mi nombre es Carlos Fernández García. Trabajo en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas. Soy actualmente el jefe de imagen y estoy allí desde el año 2018. Ajá. Desde Letras, por ejemplo, impulsamos un noticiario que se llama Letras TV Villacum, que es el primer noticiario reconocido incluso por el mismo programa, digamos, que se transmite en lengua quechua, en Canal 7, ahí lo presentamos. Excelente. Y lo tenemos desde hace 5 años, ¿no? Esta es nuestra quinta temporada. Para nuestra quinta temporada hemos tratado de hacer algunas sorpresas medianamente interesantes, pero la idea era también transmitir nuestros mensajes como oficina de imagen, tomando en consideración de repente el uso de nuevas tecnologías. Desde el año 2011 trabajo todo lo que es realidad aumentada y bueno, ahora incluso hemos hecho por ahí alguna aplicación que es un match entre inteligencia artificial y realidad aumentada también, que seguramente conversaremos. Por supuesto que sí, Carlos. ¿Cómo nace todo este tema de la preocupación por la inteligencia artificial? ¿Cómo va dándose esta situación, esta tendencia que ha hecho imaginar que todo es posible ahora en este mundo virtual? El año pasado presenté un artículo y lo aprobaron en enero, que era sobre neurohacking e inteligencia artificial. Entonces yo estaba con esa espinita. Mi editora tenía vacaciones, una semana. Ajá. Entonces reuní al equipo y les dije, señores, ¿qué hacemos? No tenemos editora y nos están pidiendo una publicidad. Ajá. Recibí todas las opiniones y les dije, vamos a hacerlo con inteligencia artificial. Eso lo hicimos en febrero. En marzo sacamos el spot. El spot se llama Arguedas Cobra Vida y tiene una particularidad porque la premisa era trabajar con inteligencia artificial desde el guión hasta propiamente las imágenes generadas por estos robots. A partir de allí comenzamos a hacer la cosa mucho más interesante. ¿Por qué? Porque en principio hicimos el guión con ChatGPT. Trabajamos además porque no nos quedamos simple y llanamente con lo que el ChatGPT avanzó, sino que le comenzamos a poner de nuestra propia cosecha. Entonces tenía también el componente humano, ¿no? O sea, la idea desde incluso la universidad, desde la academia, era no dejarle todo a la inteligencia artificial. Luego generamos 2 avatars, uno de ellos era Arguedas, el otro era una chica que le pusimos el nombre de Yanina, pero ya por la sigla de inteligencia artificial, pero en realidad quedó como posgrado de letras, ¿no? Porque era la persona que la representaba. Entonces, cuando tú estás, por ejemplo, trabajando en inteligencia artificial, ahí abajo, en la parte inferior del programa, hay una caja de texto. Ajá. En esa caja de texto tú vas colocando lo que llamamos prompt. ¿Qué cosa es un prompt? El prompt es un comando o una instrucción que tú le das al programa para que aparezca la imagen que tú quieres que aparezca. Mientras mejor es el prompt, mejor va a salir la imagen o se va a ajustar más a lo que verdaderamente tú quieres. Y eso fue lo que hicimos. El prompt, por ejemplo, pusimos todas las características, tanto físicas como de otro tipo, y a partir de allí comenzamos nosotros a trabajar el avatar. De ahí vino la segunda cuestión, que fue con Palette, cambiar el color de Arguedas, que estaba en blanco y negro, por ejemplo, con otra herramienta de inteligencia artificial que se llama SoundDraw. Hicimos la música, la animación de los avatares para que ellos sincronizaran la voz, se hizo con DIT,
Y por allí usamos Kyber también para una animación. Es decir, nos queda claro que los prompts son los que van a ordenar cómo va a ser la imagen en base al texto que mejor y con mayor precisión o información ingreses. Así es. Lo recoges, estamos de acuerdo, y lo ordenas ya en los software de toda la vida con Photoshop, Adobe Premiere, After Effects, y creas la imagen que tienes. Dicho esto, Carlos, ¿qué es entonces, para resumir, la inteligencia artificial? La inteligencia artificial va por la automatización de los procesos, como en este caso. Lo que nosotros queremos hacer, para ponértelo en forma simple, es que un robot haga o tenga las experiencias humanas, ¿no? Y pueda generar algunas situaciones muy particulares. Yo estaba apostando porque la inteligencia artificial hiciera cosas más robóticas, pero por ejemplo desde la aparición del ChatGPT 3.5 y esta innumerable cantidad de plataformas de inteligencia artificial, considero que la apuesta ya es otra. Se llama inteligencia artificial generativa, o sea que está más vinculada con el arte, con la generación de imágenes, con la generación de videos, en ese sentido, ¿no? Entonces, Carlos, ¿es la inteligencia artificial la tendencia a una imitación de la vida humana? Es la intencionalidad que tiene la inteligencia artificial. Pero que no es precisamente esa. Puedes utilizarla para... Yo la que veo ahora no tiene tanto ese propósito. El cine nos ha vendido la imagen de una inteligencia artificial que nos va a destruir y que va a tomar la posición del mundo. Sí, yo también vi Terminator, pero no es así, ¿no? O sea, todavía la inteligencia artificial obedece instrucciones, obedece órdenes. Nosotros de alguna manera, no es que seamos coautores, pero muchas veces un prompt, digámoslo así, tiene una composición humana y nosotros, por ejemplo, le decimos a la inteligencia artificial qué es lo que queremos. Ellos no se mandan solos todavía. Uno los maneja. Sí, exacto. Y yo creo que el futuro, por ejemplo, en las empresas va a ser el siguiente. Quiénes tienen trabajo y quiénes no tienen trabajo. Los que trabajan con inteligencia artificial van a tener trabajo, los que no se van a quedar verdaderamente desempleados. No es la inteligencia artificial la que te va a quitar el trabajo, es otra persona que maneja inteligencia artificial. Las carreras van a cambiar y se van a modificar. No, lo que antes hacíamos no lo vamos a hacer de la misma manera, pero nuestra carrera, por ejemplo, en el caso de las comunicaciones, va a ser realmente diferente. Estamos entonces conociendo más de la inteligencia artificial en Café Conversa. Es eso y más. Recuerda suscribirte a nuestro canal oficial de Café Conversa, y para no perderte nuestro contenido, activa la campanita de notificación, porque Café Conversa es eso y más. Dialogando con Carlos Fernández García, más de la inteligencia artificial y tomándonos una aromática taza de café y conversa, que por supuesto es eso y más. Carlos, coméntanos, ¿qué introduce la inteligencia artificial en esta nueva era, si lo orientamos, por ejemplo, al tema educativo en Perú? Mira, yo lo que te puedo comentar es de repente mi experiencia más cercana, que es la educativa. Yo tengo las clases que dicté el año pasado, por ejemplo, que eran de tecnología también, tuvieron que ser reformuladas completamente para este año. Los alumnos que están conmigo en gestión de plataformas hoy día tienen alrededor de 50 herramientas de inteligencia artificial en su aula virtual. Entonces, ¿qué sucede? Mientras, por ejemplo, la otra vez estaba conversando con un amigo de la Católica y me decía, mira, ahorita estamos conversando para ver qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que vamos a proponer de inteligencia artificial. Y yo decía, en San Marcos lo estamos haciendo, mira. Y le enseñaba en el aula virtual las 50 aplicaciones y les decía, mira, esto es. ¿Por qué? Porque evidentemente desde el punto de vista tecnológico no podemos dictar los mismos contenidos del año pasado en debido a la vorágine y al crecimiento revolucionario de alguna forma de las inteligencias artificiales y de las plataformas que nos permiten hacer trabajos sumamente especiales. Para cada cosa hay una inteligencia artificial. ¿Quieres hacer crecer una fotografía que es pequeñísima y que no se ve muy bien? Bueno, puede ser reinterpretada por la inteligencia artificial.
quieres de repente, qué sé yo, generar un video, tienes Visla. Quieres de repente por allí hacer un cortometraje, tienes Kyber. O sea, hoy tienes una serie de plataformas que son sumamente interesantes. El spot de Coca-Cola de inteligencia artificial se hizo con Stable Diffusion, que es un software completamente interesante, sumamente artístico, en donde nos enseñaron el real potencial de la inteligencia artificial. Para mí, buena fortuna fue después del spot de Arguedas, ¿no? Porque de todas maneras hay una gran diferencia, una enorme diferencia entre nuestro producto y el de Coca-Cola. Igual, ¿no? Lo hicimos mucho antes que el de Coca-Cola, sin embargo, a nivel nacional tuvo su impacto, porque era el primer producto generado por inteligencia artificial de la academia. Arguedas. ¿No? Arguedas. Genial. Ahora, desde el aula, ya mis chicos, por ejemplo, trabajan bots, ¿no? A ver, ¿cómo lo puedo decir? Mira, sí, una es uno de ellos hizo uno que era el cocinero. Entonces tú le preguntabas, tengo en el refrigerador lomo saltado, tengo un lomito cortado, tengo vinagre, ¿qué es lo que me recomiendas hacer? Y la inteligencia artificial le respondía, mira, yo te recomiendo hacer un lomo saltado y aquí está la preparación. Otra de mis estudiantes hizo uno que era sobre el estado de ánimo, qué música te podía recomendar, ¿no? Y entonces comenzaron a hacer todas las ideas. Yo quedé fascinado, ¿no? Porque de todas formas tú tienes una lógica formal, pero los estudiantes no. Y verdaderamente mis estudiantes sanmarquinos comenzaron a proyectar las cosas de una manera realmente interesante, ¿no? Llenas de mucha pasión para, por ejemplo, presentar temas que nos parecen verdaderamente necesarios de ir abordando, ¿no? Y Carlos, entonces entendamos en el Perú cómo va la inteligencia artificial, el desarrollo de la inteligencia artificial en nuestro país. Yo creo que lento, porque quieras o no hay ciertas estrecheces económicas que no nos permiten, por ejemplo, atender las brechas tecnológicas, ¿no? Y eso se vio durante la pandemia, ¿no? Muchos estudiantes tuvieron que simple y llanamente dejar los estudios, desertar por cuestión de no tener internet. Exacto. O no tener una buena señal de internet. O no tener un aparato en donde recogieran la señal. O sea, es evidente que ahí las brechas tecnológicas pues nos pasan factura, ¿no? Yo creo fervientemente que, por ejemplo, un periódico va a cambiar. Ya los podcasts, los videos, los reels, etcétera, todo va a cambiar gracias a la inteligencia artificial. Y nosotros estamos acá desde comunicación social, esa es la carrera en donde estoy en San Marcos. Tenemos que ir generando historias. A nosotros, nos van a seguir por las historias que contemos. Si son para vender un producto, publicidad, pero si son para contar una historia de verdad, será periodismo, pero todo va a tener ahora que sufrir una modificación gracias a la inteligencia artificial. Yo pienso que trabajamos más, porque hay gente que refiere que los locutores van a desaparecer frente a los avatars, ¿no? Yo te veía preocupado esta mañana, pero vemos que ya te estamos dando las consideraciones de que no. No, voy a tener el trabajo de lo que pasa es que, por ejemplo, en este ecosistema sí es muy probable que un avatar de repente pueda terminar reemplazando tu labor, pero hay otras cosas y hay otras situaciones y hay otras especializaciones que vamos a tener, ¿no? El comunicador se tiene que convertir en una especie de prompt engineer, ¿no? Lo que decíamos en el primer bloque, el prompt es una instrucción que nosotros damos al programa. Y el prompt engineer es esa digámoslo así, profesión del futuro, en donde tú simple y llanamente vas a colocar los textos, qué es lo que quieres, cuál es la instrucción que le das al programa para que eso es lo que salga. Entonces, ahí van a haber gente especializada en hacer prompts, ¿no? Y esa es una de las facilidades que nosotros vamos a tener. Creo que lo primero hay que hacer un prompt para el buen café como el café. Haremos un prompt entonces para indicarnos que todo tiene que ir de la mano acorde al avance tecnológico y la necesidad de cada país. Estamos dialogando hoy con Carlos Fernández en inteligencia artificial, porque Café Conversa y la inteligencia artificial
Es eso y más. Existen muchas maneras de hacer amena una charla entre amigos, pero solo una es la correcta: Marino Coffee. Con Marino Coffee compartes la experiencia y lo encuentras en Facebook como Marino Coffee, en Instagram como marino.coffee. Porque recuerda que Café y Conversa y Marino Coffee es eso y más. Seguimos en este Café y Conversa Inteligencia Artificial. ¿Qué es eso y más? Y voy a conocer y que nos presenten a Illari. Carlos, ¿quién es Illari? Yo recuerdo que fue un domingo y comencé a llamar a mis colaboradores de la oficina para decirles, ¿saben qué? Vamos a hacer esta vez el noticiario de San Marcos ya con un avatar de inteligencia artificial que hable quechua. Les hablé cómo tenía que hablar quechua. Lo que pasa es que las inteligencias artificiales son discriminadoras porque solamente difunden las lenguas, ¿cómo lo puedo decir? Las lenguas modernas. Comerciales, pero digamos, inglés. Para nada difunden las lenguas originales. Están verdaderamente invisibilizados. Entonces, es esa la misión que tuvimos y la idea era comenzar a hacer una transcripción fonética. ¿Qué pasaba? Aquí el Papa había venido en alguna oportunidad al Perú, estoy hablando de la década del 80 y de Juan Pablo II. Claro que sí. Y dio un discurso en quechua, en Ayacucho. Y yo decía, papá, lo máximo, este caballero sabe de todo, ¿no? El sumo pontífice se las conoce todas, hasta habla quechua. Me dice, es políglota, sí es cierto, pero el Papa en realidad lo que está haciendo es leyendo una plantilla fonética en italiano y suena como quechua. Y eso no sé por qué se me quedó. Y a la hora de la hora, cuando imaginé esto, imaginé también lo segundo y me acordaba lo que me había referido mi papá hace, ¿qué? 30, 40 años. Y a partir de allí comenzamos a trabajar en la oficina. Para eso contamos con un miembro de la cátedra quechua que se llama Oscar Guamán, ¿no? Cintia Ávila, que es la editora, es conocida también de Arturo, ¿no? Por si acaso. Y comenzamos nosotros a trabajar nada menos que en esta nueva aventura que era Illari. Illari es reconocida por ser la única avatar generada por inteligencia artificial que habla quechua. En Perú. En el mundo. O sea, que habla una lengua originaria en el mundo. Genial. Entonces, y hecho en Perú. Y hecho en Perú. En la Universidad de San Marcos. En San Marcos. Entonces, ¿qué ocurría? En México, por ejemplo, está NAT. En la China también generaron una inteligencia artificial. ¿A raíz de? No. ¿Ya había? Con días de anterioridad fue China y luego NAT nació casi el mismo día, sino el día anterior a que nosotros presentáramos esta inteligencia artificial. Pero, ¿qué sucedía? Esas hablaban lenguas modernas. El chino también es considerada una lengua moderna, pero la nuestra hablaba una lengua originaria. Entonces, ¿qué sucede? A la hora de la hora, cuando nos comenzaron a entrevistar de algunos medios, porque muchos se comenzaron a fijar en la necesidad de comenzar a transmitir este tipo de información. ¿Cómo se hizo esta inteligencia artificial? ¿No? Se puso una plantilla fonética. ¿Qué es una plantilla fonética? Es tal y como tú pronuncias. Se trabaja, por ejemplo, en el castellano de Guatemala por algunas consonantes. Y al momento de escucharlo tenía el sonido precisamente del quechua. Entonces, a partir de allí, por ejemplo, hemos tenido reuniones con lingüistas en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, en donde yo trabajo como jefe de imagen. Precisamente hicimos un evento y el decano de nuestra facultad, el doctor Gonzalo Espino Relucé, hizo el llamado a todos los lingüistas para que no dejáramos morir algunas lenguas originarias que están en proceso de extinción. Y tenemos, ¿por qué? Porque de alguna manera estas son parte de nuestra identidad cultural. Así es. Y lo que tenemos que hacer es, digamos, eternizarlas en el tiempo. ¿Y cómo? Usemos la inteligencia artificial como una herramienta, como una palanca para que eso no ocurra. Y, o sea, ¿te imaginas la inteligencia artificial haciendo cosas en Aymara,
no solamente en quechua, en chitivo con ivo, en aguajún. O sea, esa es la gran revolución que nos gustaría a nosotros comenzar a plantear, ¿no? Y que no seamos nosotros simple y llanamente un pelo más, ¿no? Sino que de alguna forma este hecho se pudiera replicar y muchas personas pudieran ir trabajando ese tipo de material, ¿no? Entonces, Yari tiene esa ventaja, ¿no? En realidad nos han entrevistado en todos lados, ¿no? Hemos visto la CNN, la BBC. Exacto, ¿no? La CNN. CNN, ¿verdad? Y eso hace que, por ejemplo, uno se sienta bien con el trabajo que realiza. Sobre todo, Carlos, has mencionado una palabra: rescatar las identidades culturales de nuestras lenguas originarias. Y Yari pretende en un futuro mediano, corto, largo, como lo quieras, también hablar otros idiomas aparte del quechua. ¿Hay otro avatar que pueda hablar o solamente va a ser Yari? Yari tiene otro programa también, que es Aprendiendo Juntos, en donde enseña quechua. ¿Eso lo pasan en televisión nacional? No, eso lo pasamos en las redes sociales. Ya. ¿No? Hay un canal que es de actividades y de eventos que se llama Letras TV, y allí es donde nosotros comenzamos a trabajar Yari, ¿no? Pero Yari ahora no solamente es el primer avatar que lee noticias, sino también es el primer avatar que es TikToker y que tiene un programa en donde se enseña a leer, a escribir, a pronunciar quechua. Esa es un poco la situación. Ahora, el quechua que se trabaja es el chanca, por si acaso. Quechua chanca. Sí. Esta manera de utilizar la inteligencia artificial, por si acaso. Perfecto. ¿Es esta manera de utilizar, Carlos, la inteligencia artificial como un rescate y una permanencia en el tiempo de nuestras lenguas originarias y nuestra identidad nacional como país? Sí, ese es el propósito en realidad. Eso es lo que estamos haciendo en los últimos tiempos y creo que es nuestro regalo a nuestro país, ¿no? O sea, lo que queremos hacer es que esta experiencia se pueda replicar con otras lenguas. Hace un rato me preguntabas, ¿va a hablar Yari en otra lengua? Estamos en esas, estamos por ahí viendo en un aniversario trabajar de repente por ahí en Achanincan y también en Aymara. Genial. ¿No? Pero la idea es precisamente esa, ¿no? De ir fortaleciendo la identidad de nuestras lenguas originarias a través del uso de la inteligencia artificial. O sea, que esta herramienta que para las transnacionales de la tecnología no tiene que ver directamente con las lenguas originarias, sí lo tenga que ver. Y nos van a permitir, ¿cómo se puede decir?, hacer una palanca para que podamos preservar esa identidad cultural. Estamos conociendo entonces a Yari hoy en Café y Conversa con la inteligencia artificial. Es eso y más. Nos hemos deleitado con esta taza de Café y Conversa, hoy conociendo más a propósito de la inteligencia artificial y los beneficios, los rescates de la identidad cultural, en fin, situaciones que pueden ser aplicadas en beneficio de toda nuestra humanidad. Carlos Fernández García es el invitado del día de hoy, que está con nosotros tomándose la taza de Café y Conversa, y queremos que nos cuentes qué viene a propósito de la inteligencia artificial. Carlos, viajes, eventos, ¿qué hay? Tenemos 2 eventos para la semana del 17 de febrero, que es también para hablar de inteligencia artificial en un foro de escuelas en la Universidad de Palermo y en la Universidad 3 de febrero. Fuera de eso, tenemos también una charla la próxima semana en el Instituto de Diseño, y estamos en la Universidad Agraria también dentro de poco contando este tipo de experiencias sobre inteligencia artificial. La idea es no ser una persona que simple y llanamente se guarda las cosas y los conocimientos. Ahora todo hay que, compartirlo, ¿no? Incluso hasta las culpas. Y eso es un poco lo que nosotros hacemos, que es difundir desde el punto de vista de la academia
estamos también desarrollando algunos proyectos en inteligencia artificial que lamentablemente no te puedo comentar después, pero que, ¿cómo se llama? En el momento te lo podemos referir. Excelente. Hemos estado haciendo inclusive algunas aplicaciones de realidad aumentada, usando también algunas cuestiones de inteligencia artificial. De allí salió, por ejemplo, esta aplicación que se ve a través del Instagram, que se llama Tu San Marquino Favorito, que era un reel de los sanmarquinos más conocidos, y de repente tú con un dedo parabas ese, digamos, devenir de las figuras y decidías cuál era allí tu sanmarquino favorito. Genial. Y lo ponías en internet, ¿no? Las imágenes fueron generadas por inteligencia artificial. Excelente. Esa es un poco la diferencia. Pero estamos pensando qué más hacer y cómo hacerlo y abrir un poco la cancha, ¿no? Nosotros consideramos que en este terreno hemos abierto algo de trocha, pero no somos la única, el único lugar en donde estamos abriendo trocha en inteligencia artificial. Estamos conversando con muchos intelectuales, con muchos profesores de la academia para ver qué más podemos hacer en beneficio de la educación con inteligencia artificial. Ahora hay que pensar, por ejemplo, que te parezca mentira, que la inteligencia artificial va a ser parte de nuestras vidas, ¿no? Pero de ninguna manera es coger la inteligencia artificial, coger lo que te da la inteligencia artificial y presentarlo como tarea. No. Lo que vamos a hacer es coger el producto de la inteligencia artificial y pasarlo por una serie de etapas, ¿no? Que puede ser la primera, la validación, porque la información que sale por ejemplo, el ChatGPT es al 2021, y lo segundo es que tiene muchos fake news. Entonces, lo que hay que hacer es evitar. Lo tercero es analizarlo, profundizar, revisar las fuentes informativas, porque hay muchas fuentes informativas que el ChatGPT te envía, pero que no son legítimas, y con eso comenzar nosotros a trabajar de una manera muy modesta en generar un nuevo conocimiento, un nuevo producto, una nueva investigación, y compartirla como parte del conocimiento científico. Excelente, Carlos, y felicidades, y nosotros desde el programa felicitamos esta iniciativa, y me encantó muchísimo saber que esto está siendo aplicado para el tema educacional en nuestro país, que es tan escaso, y más aún si lo aplicamos a rescatar la identidad cultural de nuestros pueblos, que son de lenguas originarias, en fin, todo un tema de cultura, mira, ¿verdad? Con es lo que es interesantísimo, ¿no? La diferenciación quizás, ¿no? Pero con respecto a eso, te había comentado que en el spot inicial que hicimos de Arguedas, no era la voz de Arguedas, pero con Colab de Google, hicimos que la inteligencia artificial aprendiera a hablar como Arguedas, ¿no? Entonces clonamos su voz y a partir de allí hicimos un texto y salió. Excelente, Carlos. Invitando a un evento, ¿no? Perfecto, qué genial. Y bueno, ese ha sido el quinto emprendimiento que hemos tenido de corte tecnológico en la Facultad de Letras, y que ha sido retomado por los medios de comunicación. Excelente, Carlos. Tus recomendaciones finales a quienes quieren estar incursionando o se han entusiasmado en el Café Conversa con inteligencia artificial. Que entren a Letras TV, todo lo que es Letras TV va a aparecer en el Facebook de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la UNMSL, que es nada menos que la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La decana de América. Pero aquí, lo bacán de todo esto es que, mira, en la universidad más antigua y de repente que no estaba trabajando mucha tecnología, hoy día sí lo puede hacer, porque las herramientas están. Entonces, la idea es comenzar a contar las experiencias y ver cuáles son las plataformas que más provecho le podemos dar, por ejemplo, en nuestro trabajo como comunicadores. Muchísimas gracias, Carlos Fernández, por haber estado con nosotros tomándote una taza de café en realidad real. Ya lo tomaremos quizás en realidad virtual, ¿algún momento? ¿Qué tal nos quedó el avatar?
Es un gusto haber compartido contigo una taza de café. No, Esperamos gracias, tenerte María. nuevamente en el programa, Carlos. Nos has ilustrado a toda esta situación muchas veces de no tan información, pero qué interesante es entender que nosotros podemos ir forjando iniciativas y sobre todo qué bello es aplicarlos al tema educativo y rescatarlo, vuelvo a decir, la identidad cultural de nuestro pueblo, de nuestro país, que es diversa y que es riquísima y que encierra todo un bagaje cultural ancestral y enorme. Muchas gracias, Carlos. Estamos hoy culminando nuestro café y conversa hoy con el avatar y los avatars de inteligencia artificial, porque Café y Conversa es eso y más.